Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Qué bendición poder participar de la mesa del Señor. Amén. De verdad, y quiera Dios que la familiaridad o las veces que la tomamos, que no la tomamos tanto. Hay iglesias que la toman todos los domingos, ¿vale? No nos quite el valor de lo que realmente estamos haciendo. La sangre de Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. No sé tú, pero yo cuando estábamos para tomar la Santa Cena, cuando estábamos para pasar la copa, lloré. Porque yo quiero mucho a mis padres, yo he querido mucho a mis padres y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero me quiero quedar con lo bueno y no con lo malo. ¿Qué quiero decir? Lloré por sanidad en mi cuerpo. No lo digo porque esté enferma. Digo porque hay una genética, ¿no? Y a veces lo tomamos tan, no sé, si parece que es una medalla más. Yo tengo el mismo cáncer que mi papá tenía. Y parece que es una medalla, ¿no? No, yo no lo quiero. Porque la sangre de Cristo es suficiente para hacerme libre de toda enfermedad, de toda herencia. Yo quiero la herencia buena. La herencia mala, Cristo pagó por ella en la cruz. Yo no tengo por qué sufrirla. Mientras hoy pasábamos la Santa Cena, lloré. Dije, Señor, yo recibo liberación de toda herencia. Tu sangre es suficiente para hacerme libre de toda herencia de enfermedad. Yo espero irme en el rapto. Yo espero irme. ¿Quién es voluntario para irse enfermo en el Valle Hebrón? Yo no, Yo en el rapto me quiero ir. Vivita y coleando. Sanita. Porque para mientras esté sana, podré servir a Dios mejor, ¿verdad? Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena, haz una revisión de tu vida. La Biblia habla de que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo están mis relaciones personales? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo están mis promesas hechas a Dios? Y no estoy hablando de dinero exclusivamente, estoy hablando de cosas que le prometemos a Dios y las vamos dejando por el camino. Es un tiempo para hacer cuentas. Y después, dice la Biblia, ven y toma. ¿Vale? Yo creo que llevamos unas semanas o 2 semanas que... ¿Quién ha visto los telediarios en las últimas 2 semanas? Sobrecogen por días. O sea, aumenta por días la angustia y el dolor. Estoy hablando ahora de lo que ha sucedido en Afganistán. A mí me mandaron algo y era como si fuera una foto me mandaron, era como un desfile de mujeres, todas en multitud, todas así pegaditas, todas con el burka negro, y había una que llevaba el burka, solamente llevaba la cara descubierta, pues igual vestida de negro, y llevaba un libro rojo. Y solamente esto era, se veía en la multitud de una manera increíble. Y bueno, quería enseñar, ¿no? Y no era cristiano esta foto que me mandaron, no era de alguien cristiano. Pero estaba hablando de la oscuridad que ha caído de golpe, de una manera terrible, terrible. Y vemos que el mundo mira para otro lado. El mundo mira para otro lado totalmente. Si nosotros viviéramos ahí, ¿cómo sería el cuento? Si tuvieras hijas y vivieras ahí en estos momentos, ¿cómo sería la historia? Luego hemos visto lo que ha sucedido en España, ¿no? De las trombas de agua, de unas cosas increíbles. No sé cuántos habéis visto, porque en el telediario solo salió una imagen, nada más. Por internet hay infinidad de imágenes. Lo que ha pasado en Nueva York. Unas cosas en la película de ciencia ficción, si lo quieren hacer no les sale igual. Esas avenidas inmensas, hechas de lado a lado un río. Los coches, una cosa, esas imágenes que siempre hemos visto de tantas luces de neón, y todo eso, todo inundado, todo devastado, edificios cayéndose en otros estados.
Y viendo todas estas imágenes estos días, a mí siempre, no puedo evitar recordarme que nuestra salvación está más cerca. Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, aparte de que hay guerras, rumores de guerras, como dijo Jesús, aparte de que la política en el mundo es una cosa caótica ya por días, aparte de todas estas cosas sociales o políticas o de fuerzas de la naturaleza, la Biblia nos habla de que esto no es todo, esto es parte. Esto es parte solamente. Pero nos habla de que cómo será el mundo, la sociedad en los tiempos finales de esta tierra. Y no quiero ser catastrofista, pero sí tenemos que ser muy realistas. Porque que el mundo lo haga, el que no conoce a Dios viva así es una cosa, pero que nosotros vivamos así es una tragedia. Muchas veces en el pueblo de Dios, no digo aquí, digo en general, vivimos como si fuéramos a vivir aquí eternamente. No vamos a vivir en España para siempre. Entonces disfruta del piso que tienes, píntalo, ponlo bonito, porque ahí tienes que vivir unos años, pero no vas a vivir eternamente ahí. Que no sea tu gran apego, que no sea tu gran amor, porque va a pasar. La Biblia dice que el día y la hora que estas cosas van a suceder, nadie lo sabe, ni los ángeles. Seamos entonces muy cuidadosos, porque recibimos por internet, vamos, días, horas y señales, de que se va a acabar el mundo, de que va a ser ya, de que si era, primero era, ¿cómo era? Gorbachov, que estaba pensando en el nombre, ¿no? ¿Os acordáis de Gorbachov? El que fue presidente en Rusia, o primer ministro, no sé si es presidente o primer ministro, ¿no? Él era el anticristo. Él era. Yo creo que el hombre estaba por operarse el tatuaje este que llevaba aquí, porque todo el mundo pensaba que él era. Y así ha sucedido en la historia, pero cada vez más. Entonces seamos muy cuidadosos, pueblo de Dios, con lo que recibimos por internet, ¿vale? Porque publican cosas y cosas, porque diga un versículo, yo no puedo hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, montarle un versículo encima y echarle agua bendita. No funciona. Eso no es profecía, ¿vale? Pero teniendo esto en cuenta y siendo cautelosos y siendo precavidos, porque Jesús dijo, dirán, mira, él lo aquí, mira, él lo allí. Pero dijo que todavía no sería el tiempo, ¿vale? Entonces, teniendo todo el cuidado, la realidad, Cristo viene pronto. Amén. Yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Cristo viene pronto. La tierra como la conocemos va a desaparecer. Y ahora viendo los telediarios, esto ya estamos un poquito más convencidos, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que donde hay islas pueden ser montes, pueden ser agua, y donde hay montes puede ser otra cosa, porque todo puede suceder en un momento. En un momento. Entonces, me gustaría que viéramos algunos versículos rápidamente. Bianca. Traje las notas que no eran. Es igual, ya sé lo que quiero hablar. Tú tienes los versículos, mira, Dios es bueno, Ella tiene los versículos que quiero hablar. ¿Quieres empezar poniendo los primeros versículos, por favor? Sí, Mateo 24 está hablando, ese casi no lo vamos a mirar. Está hablando cuando Jesús dijo, ¿vale? Vale, tráemelo. Pero es igual, continúo porque sé lo que voy a hablar. Entonces, Jesús estaba hablando, corroborando, ¿vale? ¿Cómo serían los tiempos del fin? ¿Cómo sería el tiempo? Que serían parecidos a los días de Noé, ¿vale? Pero esto no es lo que quiero decir. La segunda cita, si puedes poner, por favor. Está hablando de la clase de personas que habitarían la tierra en los últimos tiempos. Y nos vamos a dar cuenta entonces que sí que estamos en los últimos tiempos, por lo que aquí dice. ¿Vale?
Esta es la humanidad en los tiempos finales. Entonces, por aquí podemos nosotros medir si estamos más o menos en los tiempos finales o es que nos falta mucho tiempo, ¿vale? Dice 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿seguimos? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dando la perspectiva de cómo será la raza humana en los últimos tiempos. ¿Tú conoces a alguien que se parezca a esto? Todos conocemos. Todos convivimos con esto. Y yo me di cuenta de una cosa. Todas estas tipos de personas o todas estas carencias en las personas, nosotros podemos decir que tiene que ver con la gente que no conoce a Dios, ¿vale? Y por ahí nos descansamos. Y sí, bueno, sí que la cosa está mal, pero se supone que dentro del pueblo de Dios no hay esto. Entonces no vamos tan mal, todavía tenemos tiempo. Pero vamos a leer en 2 de Pedro 2, y ahí es donde me preocupó bastante más. Porque el mundo puede estar muy mal mientras nosotros estemos en el barco y todo vaya bien, aunque sea una forma de verlo muy egoísta. Pero mirad lo que pone en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, creo. Vamos a ver un momentito, lo busco. Seguimos, pasamos, Bianca. No, entonces más arriba, lo voy a buscar. 2 de Pedro, capítulo 2, está hablando de que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Wow! Entonces el problema ya no lo tenemos solamente afuera, sino que entre aquellos que se llaman cristianos, dice que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces ha sido blasfemado el camino de la verdad? Por el mal proceder de aquellos que se llamaban cristianos. Versículo 3, y por avaricia, esta gente hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Wow! O sea que lo que mueve a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, no es ni Dios ni nuestro bienestar. Lo que mueve es la avaricia, la ganancia deshonesta. Y sabemos que hay dos cosas que corrompen al ser humano sí o sí: el poder y el dinero. O sea, tienen el potencial de corrompernos. El poder y el dinero. Pero dice más abajo en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y vamos a hablar de esto más adelante, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¡Wow! La Biblia es un espejo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, pero también es un espejo para ver cómo estamos, para ver quiénes somos realmente. Y dice aquí que condenó y destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndole por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hay un castigo para el malo. Y eso se nos tiene que quedar grabado, porque en la sociedad que vivimos parece que cuanto más malo, más triunfas.
Una a veces no lo puede entender. Uno está mirando estos telediarios de los talibanes, el trato a la mujer y todo eso, y nos parece qué monstruosidad. ¡Ey, abramos los ojos! Uno ve las jovencitas con 17 años que no se fijan normalmente en el bueno y en el que estudia, se fijan en el malote y el que les levanta la mano. ¿Cómo no los podemos explicar esto? Y estamos que nos queremos tirar de los pelos. ¿Cuántas veces hemos visto pasar esto? Entonces, los jovencitos que vienen más atrás, les queda sentado que el malo triunfa. Que todo vale. Pero la Biblia dice que dejó estas destrucciones escritas en la Biblia, tanto los días de Noé como Sodoma y Gomorra, como una advertencia para los que viven impíamente. Y dice también, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¡Wow! Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así vivía este hombre que la Biblia llamó justo, aunque sabemos que perdió todo lo que tenía y aún su familia por haber tomado decisiones inoportunas en algún momento. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, podríamos seguir leyendo acerca de la conducta de esta gente, ¿no? En el capítulo 3, en el versículo 3, dice también, segunda de Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. O sea, como Dios no ha ejecutado un juicio, como Dios no les cae el fuego del cielo cada vez que roban, cada vez que... Pues la gente tiene este pensamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo han dicho? ¿Cuánto tiempo han dicho que esto va a acabar? ¿Cuántas veces hemos oído? ¿Cuántas veces? Y entra una falsa seguridad y una falsa confianza que va a ser precisamente la destrucción de mucha gente. Estos ignoran, versículo 5, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, en la época de Noé, pereció ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignores esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y conocemos este versículo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la Biblia está hablando de que el mundo antiguo vivió un diluvio que destruyó. No lo sabemos, y hay cosas que no van a afectar en mi salvación, hay cosas que no van a afectar que Jesús sigue siendo Dios y es Dios. Entonces, no sabemos si el mundo fue por completo, digamos, al globo terráqueo o por la zona donde fue registrado, que tenemos en el relato bíblico. Todas las culturas tienen en sus historias un relato de un diluvio. Culturas muy lejanas, no estoy hablando ni de aquí de Europa ni de Asia, culturas muy lejanas. Pero eso no nos hace a nosotros ninguna diferencia. La realidad, hubo un diluvio en las tierras bíblicas. Si fue universal, no nos afecta para nada. Pero el mundo conocido pereció bajo el agua. Y la Biblia habla que en los postreros tiempos, cuando veamos las señales de que la gente tenga estas características, cuando veamos las señales que aún en medio del pueblo de Dios se dé gente amadora de sí misma, o falsos maestros, o falsos profetas, o gente que la avaricia los mueva, dice que esto es la señal de alerta por completo de que Dios no va a tardar en intervenir, como lo hizo en los días de Noé. La tierra, dijo Dios, nunca más será destruida por agua. Puede haber un tsunami local,
pero nunca más, dice la Biblia, será destruida por agua. Pero sí dice que todo lo que nosotros hoy conocemos y vemos, llegará un día que esta tierra será, ¿cómo se llama?, destruida por fuego, ¿vale? Entonces, va a ser en algún momento. De sabios es ver las advertencias. De sabios es reconocer lo que vemos a nuestro alrededor, lo que está pasando. Entonces, hay varias veces en la Biblia y en Lucas 17:26, Jesús también dijo, como sucedió en los días de Noé. Si quieres poner la cita, la de Lucas, porque que lo diga la gente es una cosa, pero fue Jesús el que dijo cómo pasó en los días de Noé. O sea, mirar para atrás y ver que como pasó en estos días, estas serán las condiciones que se darán para el final de todas las cosas, ¿vale? Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y uno dice, ¿qué tiene de malo casarse y comer? Está hablando de que la vida, todo en la vida, era comer, beber, casar, divorciarse, porque está hablando que se casaban, se daban en casamiento, o sea, se recasaban, eran las características, y si leéis el relato en Génesis veréis mucho más que esto. Pero dice que como en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Y para que veamos un poco cómo fueron esos días y qué pasó en esos días, me gustaría que buscáramos todos en Génesis capítulo 6. Está la historia de Noé. En Génesis capítulo 6 habla de cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Y esto hay varias versiones, y no vamos a entrar ahora porque ya es un tema además muy denso, ¿no? Pero cuando sucedió esto en la tierra, dice en el versículo 2, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Cuando Dios vio lo que los hombres estaban haciendo sobre la tierra, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Al ver esto, la duración de la vida en la tierra cambió drásticamente. Hasta entonces la gente vivía 800, 900 años, ¿vale? Pero a raíz de esto, Dios hizo una sentencia y dice que la edad máxima sobre la tierra del hombre serían unos 120 años. Dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, y esto quizás es la palabra para subrayar, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia solamente el mal. O sea, no era alguien que hizo algo incorrecto, no era gente que tenía carencias. Dice que todo el designio de su mente y de su corazón era de continuo al mal. Su estilo de vida era lo que en el Antiguo y Nuevo Testamento llamaríamos, era una práctica de pecado. Eso era su hábitat normal, su estilo de vida, ¿vale? Pecaba de continuo. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y yo he buscado varias versiones, y en otras dice, y le pesó, y lamentó haber puesto al hombre en la tierra. El grado de pecado, el grado de maldad era terrible en aquellos tiempos. Y esto, versículo 7, llevó a que Dios tomara una decisión. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué cosa, ¿no? Qué sentencia más terrible. Raer de sobre la faz de la tierra todo lo creado. ¿Os acordáis 5 capítulos antes? En la creación, después de que Dios hizo los animales, después de que Dios hizo al hombre, ¿qué dice siempre? Y vio Dios que era bueno.
y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Hasta qué punto se corrompió la raza humana para que Dios dijera semejantes palabras? Y entonces encontramos algo muy diferente en este versículo que sigue. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow. Si se va a destruir todo, que una persona halle gracia, es para pararnos y ver qué pasó con él, que halló gracia. Y me llamó tanto la atención porque cuando vemos todas estas noticias que decimos, cuando vemos la corrupción que hay, cuando vemos que el mal triunfa, cuando vemos que la gente no tiene para terminar el mes, cuando vemos, hay tantas situaciones, cuando vemos esto que en África todavía la ablación de clítoris en las niñas, cuando vemos lo que está pasando ahora en Afganistán. ¡Wow! ¿Cómo nosotros podemos vivir para Dios, ser fieles y hallar gracia en medio? Porque vamos a ver que Noé vivía en medio de esa gente, igual que hemos visto que el justo Lot vivía abrumado, porque alrededor suyo la corrupción y la contaminación y el pecado eran alarmantes. Ellos vivían ahí. Y muchas veces yo cuando hablo con la gente, todos son excusas en nosotros. Parece que un hombre o una mujer sea fiel, no sé, es que te tocó la lotería, ¿sabes? Dios dijo, pues lo será y estos todos ya no lo pueden ser. Porque es como, eso es imposible. Decir la verdad en el tiempo que corre también es como imposible. Y si podemos seguir diciendo las cosas que oímos a diario nosotros y las que muchas veces decimos, ¿cuántas excusas hay en medio del pueblo de Dios cuando pecamos y ofendemos a Dios? Porque es tan difícil, es que eso es imposible. No quedarme en lo ajeno, es que es imposible. ¿Para que se lo queden estos? Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en medio de ese caos y en medio de esa corrupción rampante. Tenía que ser muy grave para que Dios destruyera el mundo conocido, o sea, el reino según el relato bíblico. Pensemos en los días de hoy. ¿Y quién era este Noé? Resulta que era un descendiente, creo que era bisabuelo, de Enoc. Y yo, de verdad, estos días leyendo esto me golpeó fuertemente. Era un descendiente de Enoc. ¿Quién sabe lo que pasó con Enoc? Lo poquito que dice la Biblia, dice tan poquito. Dice, con Dios caminó Enoc y fue traspuesto. Ya está. Es que las grandes cosas necesitan pocas palabras. O sea, ¿qué hizo Enoc? Lo único que nos registra es que caminó con Dios y no conoció muerte. Wow. Dice de este Noé ahora. Estas son las generaciones, versículo 9, de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se repite y no es este el tema, pero lo que nosotros vivimos estamos sembrando. No sabemos dónde se va a recoger, pero Dios no es deudor de nadie. Su descendiente, el registro, lo poco que dice de sus cualidades, dice, con Dios caminó Noé. Igual que me parece que era bisabuelo. Ok,
creo que anduviera con su bisabuelito todo el día para que le explicara cosas, porque además Enoc dejó la tierra mucho antes de lo que la gente de aquella época lo dejaba. Lo dejó con 300 y pico, ¿vale? Porque Dios lo llevó y no vio muerte, los demás vivían como 800, 900 años. No creo que hubiera la oportunidad para nada de que él le contara y le explicara a Noé. Dice, con Dios caminó Noé. Versículo 10. Engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque si tú lees todos los demás, en la antigüedad, tuvieron montones de hijos y de hijas, montones. Me llamó tanto la atención que este hombre registra 3 hijos que son los que se salvaron en el diluvio. Ya está. No tenía que haber más, porque si no, Dios le dijo, construirte un arca donde te salves tú y tu casa, tu familia. Y solo registra 3 hijos. Entonces, era un hombre bien diferente de su época, en medio de una sociedad tan terrible. Y dice, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera lo harás. De 300 codos, pone las medidas, ¿no? De la más, que dicen que 1,5 estadios de fútbol, no lo sé. Una ventana harás al arca y le acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí, versículo 17, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Algunos versículos del capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vuelve a decirle que lleve los animales, ¿vale? Versículo 4 le manda entrar, y en el versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Versículo 5 de nuevo. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, ¿vale? Y registra la entrada de Noé en el arca. ¿Y dónde empieza a entrar el agua? Un momentito. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y habla de que se cubrió todo sobre la tierra. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. En el capítulo 8 dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban en el arca, porque llovió 40 días y 40 noches. Pero después de eso, se llevó muchos meses que el nivel del agua bajara, ¿vale? Entonces, dice, se cerraron las fuentes del abismo, capítulo 2, y las cataratas de los cielos, y la ayuda de los cielos fue detenida, y el agua crecía gradualmente sobre la tierra. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes 7. Bueno, habla de, se reposó el arca. Noé envió luego, abrió la ventana, envió luego, conocemos a un cuervo que iba y venía, luego envió una paloma. La paloma regresó porque dice que el agua todavía cubría muchas cosas en la tierra y la paloma no encontraba dónde asentarse. Volvió a enviar la paloma y trajo una hoja de laurel, me parece que era, y entonces Noé se dio cuenta que ya los árboles estaban a la vista, pero volvió a esperar otra semana, volvió a enviar la paloma y la paloma no regresó. ¿Vale?
Si tú llevas, no me acuerdo ahora, pero era un año y un poquillo más, el tiempo desde que entró hasta que pasó esto, y se para el arca, y tú ves que la paloma ya no regresa, o sea que la tierra ya es tierra firme, y tú ves, no hubieras salido, aunque fuera por la ventana. Tuvimos 6 semanas, creo, confinados, y ¿cómo estuvimos? Pero hay algo tremendo en la vida de Noé, y es una de las características de él. Fue un hombre dependiente de Dios totalmente. Entró cuando Dios dijo, entra tú y tu casa y tu familia. Y aunque el arca se había parado, no salió hasta que Dios le dijo, sal. De hecho, Dios cerró la puerta, Pero la Biblia registra que Dios le dijo, sal. Y dice, entonces salió Noé con los suyos, los animales, un hombre completamente dependiente de Dios. Entonces, algunas características de Noé me gustaría que viéramos nosotros, porque a todos nosotros, primero en lugar no necesitamos, y en segundo lugar nos interesa ser gente que haya gracia a los ojos de Dios. Wow, porque eso significa que los cielos están abiertos sobre nosotros. Eso significa que Dios oye la oración. Y eso va a significar para nosotros, con los tiempos que vienen sobre esta tierra, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca, que Dios nos libre. Lo vamos a necesitar. Si perdieras el trabajo en los próximos años, por la única razón de ser cristiano, vas a necesitar la gracia de Dios sobre tu vida. Si un hijo te denuncia, porque aquí habla de que se denunciarán los unos a los otros, se entregarán los unos a los otros. Si un hijo te denuncia, simplemente por hacer lo justo, no digo porque seas borracho, no digo porque golpees a nadie, no, por hacer lo justo, vas a necesitar toda la gracia de Dios contigo. Entonces, yo me subrayé algunas cualidades en este capítulo 6 de Noé. En primer lugar, vemos que pone que era justo, que es el sinónimo de irreprensible, perfecto, alguien íntegro. No es que no fallara. Alguien íntegro es que si falla, tiene la valentía, o como se le llame, de reconocer el fallo, de reconocer la carencia, de reconocer lo que haga falta. Entonces, un hombre íntegro, un hombre que decidió permanecer fiel en medio de una sociedad completamente corrupta. Un hombre diferente a los demás hombres de su tiempo. Y podríamos decir hombre o mujer, ¿no? Diferente totalmente a los demás de su tiempo. Un hombre que, como hemos visto, caminó con Dios. Posiblemente algo de herencia le vino. Hablando de caminar con Dios, ¿qué podrías poner si hicieras notas? Alguien que camina con alguien. Ahora muchas veces la gente se va a caminar por el río, se va, ¿no? Se lleva a alguien de compañía. Cuando tú vas andando y caminando y andando y caminando, vas hablando y es inevitable, si lo haces de continuo, abrir el corazón. No vamos a hablar siempre si el beso está limpio o no. No, es inevitable abrir el corazón. ¿De qué palabrita pondríamos ahí? Tener comunión. No solamente es dar un paseo. Caminar con Dios no es dar un paseo. Nos habla de tener comunión con Dios. Por andar con Dios, Dios le reveló sus planes. ¿Os acordáis? Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, decía, no le diré yo a mi siervo lo que voy a hacer si anda conmigo. Y muchas veces queremos que Dios me hable, queremos que Dios me guíe, o no sé por qué Dios no me habla, no sé por qué Dios no me guía, no sé por qué no puedo entender. Estamos caminando con Dios, eso habla de una continuidad. No es que ahora que tengo un apuro, ahora que perdí el trabajo, cojo la Biblia y a ver si me habla. Dios es tan bueno que hasta así nos habla. Muchas veces. Pero eso no es la norma de vida. Si yo quiero hallar gracia. Entonces,
vemos que Dios le habló a Noé los planes que él tenía. Luego, otra cosa que he encontrado en Noé es que Noé le creyó a Dios. A ver, si te dicen, voy a destruir la tierra con un diluvio, a Noé le daba igual que le dijera diluvio como sequía. Es que él no había visto un diluvio nunca, no había telediarios. No había llovido, dice la Biblia, sobre la tierra. Dice en Génesis 2 que había un vapor que subía de la tierra y regaba la tierra. Dios cuidaba su creación, ¿vale? No había visto la lluvia. Entonces Dios le dijo, voy a destruir al mundo con un diluvio. Y Noé se quedó como diciendo, si tú lo dices, Señor, será así. Porque no sabía lo que era. Pero le creyó. Y yo me la apunté en mis notas. ¿Le creemos nosotros cuando Él me advierte? Muchas veces hablamos, y no me acuerdo con quién hablaba hace poco, cuando Dios me dice, no hagas esto, nos parece que Dios me está prohibiendo algo. ¿Le creo que Dios cuando dice no es para mi bien? Porque dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que todas las cosas sean buenas. Ah, me rompí la pierna, gloria a Dios. No, es que a pesar de eso, Dios está conmigo y puede hacer que esto redunde para bien. ¿Vale? Entonces, Noé le creyó a Dios sin tener un atisbo de entendimiento de lo que iba a pasar. ¿Cuántos años estuvo construyendo el arca? Muchísimos. Ahora no lo recuerdo, pero lo pone en la Biblia. Muchos años. 120. Noé, ¿qué estás haciendo, vecino? Voy a construir un arca. ¿Un arca para qué? Sí, porque por la maldad de la tierra, Dios va a destruirla. Y dirán, bueno, este hombre no durmió bien hoy. Pero dentro de 6 meses, ¿y Noé qué hace? Llevando madera, ¿para dónde? Para el arca. Dentro de 10 años, Noé tuvo, si la fe es probada, la de Noé fue probada. Porque tú le puedes creer a Dios, yo le puedo creer a Dios, pero espero verlo pronto, Espero verlo pronto. Todo ese tiempo, él se mantuvo creyendo la palabra que Dios le había dicho. Más cosas que encontramos en Noé. La obediencia. Me llama tanto la atención y quizá podemos buscar este versículo porque es muy bueno recordarlo. Hebreos 11:7. Encontramos algo ahí muy interesante. En Hebreos 11 es el capítulo de los grandes héroes de la fe, que de hecho Noé es uno de los personajes en la lista de los grandes héroes de la fe. Pero cuando habla de Noé me gusta mucho lo que pone. Hebreos 11:7, ¿lo tenemos? Porque a veces pensamos que la gente que le cree a Dios, que le obedece a Dios, son supermanes. ¿Vale? Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay algo aquí que llama muchísimo la atención. ¿Qué hizo Noé? Obedeció a Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Le creyó a Dios, pero ¿cómo lo hizo? Con temor. Yo soy la primera. Yo nado lo suficiente para no morirme, pero nada más. Si a mí me dice, pero ven para aquí, que aquí ya después es más suave. Siempre me dice Ramón, para aquí adentro estás mejor, para aquí. Él puede decir misa. ¿Me entiendes? Entonces, la fe, nosotros vemos como, sí, yo le creo, pero tengo que saber que de verdad yo ahí voy a nadar bien. Pero está hablando de un hombre que le obedeció a Dios y empezó a construir un arca que le duró todos esos años con temor. ¿De qué? Era para tener temor, ¿Qué va a pasar? Y nadie me está haciendo caso. Dice aquí también, ¿vale?
que condenó al mundo. No creo que Él fuera a decir, os vais a condenar, os vais a condenar. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y vivimos rectamente, mi obediencia ya condena a los demás. Si todos en la fábrica roban y tú no te llevas el televisor, aunque tú digas, prometo, silencio. El que tú no te lleves la tele, les está diciendo a ellos ladrones. No hace falta que lo grites. Entonces, hemos de hablar, hemos de denunciar, hemos de todo eso. Pero solamente ver a este hombre diciendo, Dios me dijo que el mundo va a ser destruido por causa de la maldad. Y Dios me dijo que hiciera un arca y que me iba a salvar por lo menos mi familia y yo. Y mantenerse todos esos años, ¿vale? Esto mismo ya condenó a los demás. Porque tuvieron todos esos años para preguntarle, Noé, de verdad, ¿cómo te lo dijo? ¿Tú crees que con lo que yo hago podré salvarme también? Entonces, el hecho de él ser fiel a Dios ya fue una manera de predicar y de condenar a los demás. Pero hay una cosa muy interesante también en este versículo, no sé si la estáis viendo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Wow, y yo creo que es para todos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que te convertiste? Y que tu esposa, tu hijo, tu marido no es convertido. Y ya nos sentimos, y me pongo yo en la fila, ¿no? Ya nos sentimos abrumados muchas veces. Todo ese tiempo, ese hombre estuvo construyendo un arca donde iba a salvar su familia. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y es muy interesante que cuando yo tengo estas cualidades de ser irreprensible, de tener temor de Dios, de obedecer a Dios, de creer a Dios cuando me habla y hacerle caso, yo estoy construyendo, no solamente para mi vida, yo estoy construyendo y dejando una construcción en la que mi familia se pueda salvar. ¿Cuántos padres han partido y no han visto a sus hijos convertidos? Y a veces hasta en el entierro se han convertido los hijos. Yo conozco algún caso. Nuestra responsabilidad o nuestra parte es creerle a Dios, obedecerle a Dios, aunque yo no tenga un referente, aunque nadie más haga eso, creerle a Dios, ¿vale? Entonces, preparó el arca en que se salvase su casa y fue justificado de antemano. La gente en el Antiguo Testamento porque creía y era justificado creyendo que Dios enviaría un Salvador, que Dios enviaría salvación, hablando de Jesús. Nosotros hoy que somos justificados creyendo que Dios envió un Salvador y murió en la cruz por nosotros. ¿Vale? Entonces, encontramos a este hombre dependiente 100% de Dios. Y antes os dije que no entró al arca hasta que Dios lo dijo. Esto está en el capítulo 7, versículo 1. Y no salió del arca hasta que Dios se lo dijo. Está en el capítulo 8, versículo 16. Encontramos una cosa y ya con esto quiero ir terminando esta mañana. También a Noé. Noé, cuando Dios le dijo sal, buscar el capítulo 8, versículo 20 del libro de Génesis, dice que salieron del arca, ¿vale? Y versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hizo este hombre al bajar fue hacer un culto de acción de gracias. Fue edificar un altar. Y para edificar un altar necesitaban llevarse un trabajito, quiero decir, tenían que buscar unas piedras, levantar un altar. Nosotros allá en medio de un descampado, si queremos levantamos las manos y ya está. Pero ellos levantaban un altar. Se tomaban su tiempo de preparar un altar. Y sacrificó encima del altar. Y me llama tanto la atención que el versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Wow, a Dios le gustó. A Dios le gustó. ¿Tú piensas cuando tú haces algo para Dios? Deberíamos pensar,
Esto es una ofrenda, porque tu tiempo es una ofrenda. El trabajo que tú haces para la obra de Dios es una ofrenda, no solo es el dinero. ¿Esto que yo hago sacará una aprobación de Dios? ¿Cuántas veces hacemos las cosas que decimos que le damos a Dios? Yo me ofrezco para hacer tal cosa, ¿no? Lo que sea. Y después vamos. Es que hay que ver que la gente es bien irresponsable. Dijimos a las 5 y no están, y no sé qué. Y lo hacemos, pero vamos. Yo creo que Dios va a abrir un día la nube y dirá, déjalo, lo puede hacer otro, y si no tampoco me hace falta. ¿Cómo servimos? ¿Le damos lo mejor? ¿Con la mejor actitud? Porque dice que subió un olor fragante. Pensemos que este hombre no iba a una iglesia, no tenía ciertos referentes que nosotros hoy tenemos. Para salir, y lo primero que hizo fue adorar a Dios y levantar un altar. Y esto provocó algo en Dios, porque cuando Dios ve estas cosas, Dios siempre provoca algo en Dios, siempre. Dice el versículo 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Versículo capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Vemos que no solamente Dios dijo que no volvería a maldecir la tierra, sino que además bendijo a Noé y le dio otra vez el dominio, como hizo en el tiempo de Adán, sobre la tierra donde lo dejó. Le dio la instrucción de fructificar, de llenar la tierra. Dios sigue mirando. Dios sigue mirando. No sé si a veces pensamos, ay, que no me mire. Voy a contar una anécdota. En el casal hicimos una pulserita que ponía ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Vale? Para todos los niños. Entonces, un día encontré en casa, Hugo vive con nosotros mucho tiempo, ¿no? Un día encontré en casa la pulserita y le dije, Hugo, aquí está la pulsera. Y la mamá de Hugo me dijo, dice que no se la quiere poner. Digo, ¿por qué no te pones la pulsera? Dice, porque a veces hago cosas malas y la pulsera dice que haría Jesús en mi lugar. Entonces, la conciencia de que Dios ve. Dios está mirando y espero que encuentre en nosotros alguien como encontró en Noé. Porque eso nos garantizará hallar gracia, hallar el auxilio que necesitamos, hallar el socorro en los tiempos en los que vivimos. Por medio de Noé aprendemos que es posible vivir y agradar a Dios en medio de una situación nada favorable, en medio de un mundo muy convulsionado. A veces Dios, si leéis el capítulo 11 de Hebreos, los libra como libró a Noé. Y a veces Dios, agradándose, permite el sufrimiento. O sea, que suframos en la vida no significa que no estoy agradando a Dios. Porque acordar que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas, o sea, el mundo que va a ser destruido por fuego, las calamidades que va a haber, las guerras, los rumores de guerra, los catástrofes naturales que va a haber, que dice la Biblia. Dice en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa. Tiene que ver con mi devoción a Dios, pero tiene que ver cómo vivo entre los demás. Las dos cosas nunca se pueden separar. ¿Queremos hallar gracia en la hora mala? ¿Queremos hallar socorro? ¿Queremos hallar
que el otro día nos estábamos acordando cuando el apóstol le decía que le fuera quitado este aguijón, que desconocemos realmente lo que era. ¿Qué le fue contestado? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no dice, y bueno, siguió el resto de su vida con la cabeza agacha, renegando. No dice eso. Fue el hombre que fue llevado al tercer cielo, fue el hombre que tuvo revelaciones increíbles al mismo tiempo que había algo ahí, que si por él fuera se lo quitaban. Pero tuvo la gracia suficiente para acabar bien su carrera. Tuvo la gracia de parte de Dios de ver cosas que ninguno de nosotros hemos visto y que él dijo que además él era hasta difícil comunicarlas por la grandeza de las revelaciones que tuvo. Necesitamos ser personas como Noé, ser personas obedientes a la palabra de Dios, personas justas, personas íntegras, que si fracasamos lo confesamos, pero no me voy a quedar ahí. Personas que dependen de Dios constantemente en su vida. ¿Cuántas veces, si me pongo yo la primera, oramos? Oramos porque necesito algo, oramos por dirección, oramos, ¿vale? Termino de orar y entonces pillo. Llamo al Alfonso, le pido consejo, llamo a Carolina, le pregunto, llamo a Gloria, no sé qué. O sea, ¿sabéis a dónde quiero llegar? No espero que Dios me diga. No espero dirección de Dios. No espero que Dios me abra el camino. ¿Cuántos golpes hemos llevado en la vida por ir nosotros abriendo la puerta a cabezazos? Todos tenemos un pollo aquí. Por ir abriendo las puertas a cabezazos. Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a orar. Porque no es para que sintamos, uy, madre, todo lo que me falta. Qué fatal estoy o qué mal lo hago. Porque eso no es convicción, eso es solamente saber cómo estamos. Convicción es saber, Dios, yo quiero hallar gracia. Dios, a mí me falta. A mí me falta. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Oramos y tú nos has dejado tantos ejemplos en tu palabra, Señor. Que en medio de una sociedad corrupta y nefasta, Señor, siempre ha habido hombres y mujeres tuyos, Señor, que dieron su vida, Señor, para agradarte, Señor, que vivieron para agradarte, que te obedecieron, que no cuestionaron tus palabras, Señor, que permanecieron y siguieron permaneciendo aunque no veían el resultado de su fe, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta tanto a nosotros esperar, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque cuando algo se tarda, ya nos pensamos, Señor, que estamos equivocados en alguna parte y nosotros tenemos que resolver. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te llamamos, Señor, y nosotros gobernamos nuestras vidas, Dios. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor. Necesitamos la gracia tuya sobre nuestras vidas, oh Dios. Para ser librados, Señor, de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Necesitamos, Señor, que aún durante las pruebas, Señor, tu gracia sea suficiente para nosotros, Señor. Tú le dijiste a tu siervo, bástate mi gracia. Es esa gracia lo que necesitamos para seguir, Señor. Es esa gracia, Señor, lo que necesitamos para permanecer, Señor. Es esa gracia lo que necesitamos para decidir entre lo justo y lo injusto y decidir lo justo, Señor, a pesar de las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Señor. Tantas veces oramos, Señor, porque tú aumentes nuestra fe. Tú has dicho en tu palabra que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Perdónanos cuando oramos cosas que ni en tu palabra están, Señor. Perdónanos cuando reclamamos cosas que tú nunca dijiste, Señor. Queremos conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, Señor.
Señor, que en estos tiempos, como dice tu palabra, que se levantarán falsos maestros, falsos cristos, Señor. Gente que solo los mueve la avaricia, Señor. Ayúdanos a discernir tu voz, Señor. Ayúdanos a oírte con claridad como Noé pudo oírte, Señor, y arriesgar su reputación, y arriesgar su vida, y arriesgar su familia durante tanto tiempo, Señor, porque había oído tu voz, Señor, y fue suficiente, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea la luz que alumbre nuestro camino. Que tu voz, Señor, sea, Señor, la luz en medio de la oscuridad, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, sabiendo y entendiendo que lo que yo estoy haciendo no solamente me va a guardar a mí, va a guardar mi familia. Oramos, Señor, por nuestras familias en estos momentos, Señor. Viendo el mundo como estamos viendo los acontecimientos que vienen. Oramos, Señor, que tengas misericordia una vez más, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, oh Dios. Oramos que el ejemplo de nuestras vidas, no nuestras palabras, no nuestra religión, Señor, sino nuestra vivencia, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra dependencia, nuestra obediencia a ti, Señor, sea algo que traspase y rompa toda dureza, Señor, en el corazón de aquellos que no creen, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ten misericordia, Señor, queremos, Señor, como no es, Señor. Cuando se suene la trompeta, nosotros, Señor, y los nuestros, Señor, serán arrebatados juntamente contigo, Dios. En el nombre de Jesús, ten misericordia. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por ellos. Oh, alcánzales, Señor. Alcánzales donde están en estos momentos, Dios. Alcánzales, oh Dios. Nosotros, Señor, no queremos ser gente, Señor, que llevando toda una vida quizás, Señor, podamos quedarnos, podamos perdernos, podamos ser engañados, podamos ser debilitados, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a mantener nuestra comunión para que tú puedas revelarnos, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, porque eso has dicho también en tu palabra, que no harías nada sin hablar a tus profetas, Señor, que no harías nada sin revelar a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, que estas cualidades estén en nosotros, oh Dios. Esta determinación de ser diferentes, Señor, de ser luz y sal en un mundo que se corrompe, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, oh Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este lugar sea un arca, Señor, donde muchos, oh Dios, oh Dios, puedan venir, puedan ver, Señor, puedan ser guardados, Señor, de la hora, Señor, de juicio que viene sobre esta tierra. Ayúdanos a levantar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención está cerca, oh Dios. Gracias, Señor, porque no éramos buenos, porque no éramos mejores, Señor, y nos has escogido para salvación, oh Dios. Gracias, Señor, pero queremos ser de los que perseveran hasta el fin, oh Dios. Gracias, Señor, por el auxilio del Espíritu Santo. Amén.